Gracias, señora presidenta. Yo no sé ni por dónde empezar, sinceramente, y me siento estafada. Y me siento estafada, lamentablemente, por quienes me precedieron en el uso de la palabra y que eran, como yo, miembro informante del primer asunto del orden del día, que es al único que nos tenemos que referir. Acá nos convocaron por 2 órdenes del día, porque hay 2 preinvestigadoras constituidas. Sobre esas 2 preinvestigadoras hay informes, uno sí aprobado por unanimidad, el otro aprobado con salvedades por mí, y yo me voy a referir únicamente al primer punto del orden del día, porque eso es lo que corresponde reglamentariamente y estatutariamente. Es más, creo que la presidencia de la mesa tendría que haber ceñido lo que eran los informes al primer punto del orden del día que estamos tratando. Y le tengo una gran consideración porque tratamos las 48 horas que tuvimos para intervenir, pero que básicamente en forma presencial estuvimos un día con muchísimo respeto. Le voy a hacer una aclaración, señora diputada. Déjeme que terminen, porque yo no le pedí ahora una aclaración, discúlpeme. Voy a seguir con mi intervención, señora presidenta. Estaba esperando que los miembros informantes con los cuales acordamos el informe por unanimidad se refirieran al mismo. Nada se dice del informe de actuación de la Comisión Preinvestigadora que refiere a compras y gastos realizados en el Ministerio de Turismo durante el periodo de marzo de 2020 a julio de 2021, relacionados directamente con el actuar del exministro Germán Cardoso, designación de una comisión investigadora. No se hizo ninguna referencia al informe que los 3 integrantes de esa preinvestigadora acordamos, donde ahí se decía claramente que era una denuncia articulada, fundamentada. Se decía cuáles eran las denuncias. Y los voy a referir porque acá pasó soslayadamente el único punto al cual nos tendríamos que estar refiriendo. Sé que hay un proyecto sustitutivo. Los proyectos sustitutivos van al final de las consideraciones de los informes y del orden del día. Este proyecto sustitutivo no está siquiera en consideración. Por lo tanto, yo me voy a ceñir al orden del día, que es el primer punto. Compra y gasto realizado en el Ministerio de Turismo durante el periodo de marzo de 2020 a julio de 2021, relacionados directamente con el actual del exministro Germán Cardoso. Y voy a leer el informe porque acá nada se dijo de eso. Se procedió a articular las denuncias. ¿Cuáles fueron? Acusaciones públicas hechas por el exdirector nacional de Turismo sobre compras directas observadas por el Tribunal de Cuentas de la República. Compras a una sola empresa por montos sin precedentes. Gastos excesivos en publicidad y compras realizadas sin contar con informes y asesoramientos previos. Primer hecho articulado, que de por sí es de tanta gravedad que ese solo hecho merecería por sí solo la conformación de una comisión preinvestigadora. Estas acusaciones fueron vertidas por el exdirector de Turismo en el semanario Búsqueda. Se decía, todo se hace por compra directa por excepción, lo que va en contra directamente de la ritualidad prevista por el TOCAF para dichas operaciones, a la vez de que tampoco tales compras directas cumplían ni siquiera con lo exigido por el TOCAF al respecto. Señora presidenta, no es necesario resaltar en este recinto que solo las compras directas se pueden realizar en caso de excepción. Artículo 33, literal C. Jamás la excepción
puede erigirse como regla, como fue denunciado por alguien de confianza del exministro. Los volúmenes de compra son llamativos. El promedio de inversión en publicidad en la vía pública en el quinquenio pasado, la denuncia fue de $210.000 anuales. A nadie alarma la referencia que hace el denunciante a que se haya presentado un solo expediente sin informe de la agencia que asesora al Ministerio de Turismo, solicitando la compra directa en la friolera de $800.000 de publicidad en la vía pública. Este Parlamento, la sociedad toda, se merece saber el sentido de tan sustancial y súbita variación, pero además eludiendo los procedimientos regulares para su contratación, no dicho por el Frente Amplio, denunciados por un personal de confianza del Ministerio de Turismo. Había literales B, C y D. Ejecución de gastos de meses antes de existir actuaciones administrativas que lo justifiquen y que las empresas presentaran sus ofertas. Reiteraciones de gastos observados por el Tribunal de Cuentas de la República por no ajustarse a la normativa en materia de compras ni a lo indicado por el mencionado tribunal. Contratación directa a las empresas a las que el Banco República no le ha abonado por decisión de su Unidad de Prevención al Lavado de Activos, UPLA, y por operar con un banco en Panamá, país que integra la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Facturas con trámite iniciados meses después de ejecutado el gasto. Si decíamos que el literal A por sí solo bastaba para hacer lugar a una comisión investigadora, mucho más abundante son estos otros literales. Los procedimientos que fueron acreditados, que fueron denunciados públicamente, que fueron articulados correctamente en la única denuncia que se cumplió con la normativa legal, no es el que ordena el TOCAF, es todo lo contrario. Es una práctica administrativa como mínimo desprolija y cuestionable. Evidentemente que de la investigación que va a surgir, vamos a abundar en esta calificación. Para eso son las preinvestigadoras y para eso es una investigadora. ¿Qué dirá la población que mucha de esto no lo entiende cuando se hace una exótica referencia a una empresa de Estonia? Se le realizó una compra directa de publicidad. Las transferencias de pago fueron rechazadas nada menos que por la Unidad de Prevención al Lavado de Activos del Banco República. La misma conclusión es referente a otra empresa que opera con un banco de Panamá, país que integra la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Después hay otro expediente, ese que hacía referencia a que gastos que fueron ejecutados en el mes de octubre del 2020, cuya expediente de autorización recién fue iniciado el 28 de diciembre del mismo año. Está entre comillas esto, porque no lo digo yo, lo dijo quien lo denunció públicamente a través de los medios de prensa. La ejecución comenzó semanas antes del inicio del expediente en turismo y de la fecha que tenían las ofertas presentadas por las empresas. Luego de ello, el Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto y agregó además las compras directas observadas por el TCR
y tiene en su poder varios expedientes que lo demuestran. Señora Presidenta, no estamos acá ante la falta de cumplimiento de meros requisitos administrativos o cuasi burocráticos de los gastos en cuestión, sino que estamos acá ante algo mucho más grave. Es la utilización de dineros públicos casi 3 meses antes de siquiera iniciar un expediente para justificar el gasto. Es grave y debe ser investigado. Acá se pretende decir que el denunciante puede estar en la misma categoría que el denunciado y que tenemos que tratar al denunciado no en la calidad en la cual se presentó la denuncia y en la condición por la cual se lo estaba cuestionando y por la cual se solicita a la investigadora. Estamos hablando de un ministro de Estado que tenía responsabilidades administrativas, funcionales y políticas que cometió todas y más, porque hay otras consideraciones que me imagino que se van a poner a consideración fundamentalmente por el miembro denunciante, que tiene el tema muy claro, que no fueron contempladas, reitero, no por alguien que en este momento volvió a asumir su banca, sino por quien era ministro de Estado, que tenía responsabilidades constitucionales, legales, que tenía que ser un buen administrador, principio que contiene rasgambre constitucional, y que no lo hizo. Y en función de eso es que unánimemente salió el informe de la primera y única comisión preinvestigadora que acordamos entre los tres, pero que ahora veo que el acuerdo marco al cual se arribó hizo cambiar algunas consideraciones, que tenía la relevancia, cumplía con todos los elementos previstos por la ley 16.698 y por lo dispuesto en el reglamento de la Cámara de Representantes. Fue por eso que arribamos a un informe en forma unánime. Y iba a ser, saben bien los miembros integrantes de la comisión, que iba a ser el expediente por el cual se tramitara, si llegábamos a un acuerdo de una única investigadora, y al cual le podríamos anexar, lógicamente, algunas de las otras cuestiones que se pretendían investigar. Pero yo no me voy a referir al segundo punto del orden del día, porque no corresponde reglamentariamente, porque me extraña incluso uno de los miembros de la comisión que tiene una trayectoria en este Parlamento, que se ha pegado permanentemente al marco constitucional, legal y reglamentario, que permanentemente nos advertía cuando entendía que nos apartábamos del mismo, que en este momento, y por un acuerdo político al cual se llega, violando todas las normas legales que lo habiliten, pretenda soslayarlas y llevarlos a esto, del cual ya decimos como Frente Amplio que no compartimos.
Y por lo tanto, no sé, me reservaré para cuando se trate el segundo punto del orden del día como corresponde, en su momento y en su oportunidad, para hacer las referencias correspondientes a lo que fue la segunda denuncia y el segundo informe de la comisión preinvestigadora al cual se hizo referencia acá. Corresponde hacer lugar a la investigadora solicitada por el miembro denunciante Eduardo Antonini, porque se han violado todas las normas que rigen el Código de Ética en la Función Pública prevista en la Ley 19.823. El artículo primero establece que hay que actuar en un marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia, de prácticas honestas y responsables de actuación. El artículo 6 establece: el interés público se expresa en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos. El artículo 7 establece los principios rectores. Los funcionarios públicos observarán los principios respeto, imparcialidad, objetividad y buena fe, rectitud e idoneidad, y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder y el uso indebido de su cargo, su intervención de asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos. Artículo 16. Legalidad y obediencia. Algunos lo cumplieron. Vieron que se estaban cometiendo ilegalidades y las denunciaron y no les importó que fuera el jerarca máximo de ese ministerio el que las estaba cometiendo. El funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y las resoluciones que regulan su actividad funcional, así como cumplir las órdenes que les impartan sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia, dentro de los límites de la obediencia debida. Acá no hubo obediencia debida que valga. Se denunciaron en el ámbito del ministerio las ilegalidades que se estaban cometiendo y que se comprobaron por parte del funcionario al cual se le quería obligar y llevar a que cometiera las mismas. Su ignorancia no sirve de excusa. Eficiencia y eficacia, artículo 21. Los funcionarios públicos utilizarán medios idóneos para el logro del fin de interés público a su cargo, procurando alcanzar la máxima eficiencia en su actuación. Artículo 22. Eficiencia en la contratación. Los funcionarios públicos tienen la obligación de respetar estrictamente los procedimientos de contratación aplicables en cada caso y de ajustar su actuación en la materia a los siguientes principios generales. Y sigue. Artículo 25. Buena administración financiera. Todos los funcionarios públicos con funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado o de las personas públicas no estatales deberán ajustarse a las normas de administración financiera aplicables, a los objetivos y metas previstos, al principio de buena administración, en lo relativo al manejo de los dineros y valores públicos y a la custodia o administración de bienes de organismos públicos. Sus transgresiones constituyen faltas administrativas aun cuando no ocasionen perjuicios económicos. Por ahí tendría que haber ido el informe de los 3 miembros integrantes de la comisión preinvestigadora que acordamos íbamos a realizar y que acordamos, ustedes lo tienen arriba de la mesa, que correspondía hacer lugar a la comisión investigadora en los términos que se articularon adecuadamente en la denuncia. Y por ahí va a ir terminando mi informe.
porque me voy a ceñir estrictamente a lo reglamentario. Cuando llegue el momento de tratar el segundo punto del orden del día, me voy a referir a lo que se denunció en la segunda comisión preinvestigadora. Voy a hacer referencia, por supuesto, a las objeciones reglamentarias, fundamentalmente a las que hice consideraciones en las constancias que dejé, pero reitero, me apego estrictamente a lo que está establecido en la Constitución de la República, en las leyes que rigen las comisiones parlamentarias de investigación. Reiteradamente traía en el periodo pasado este libro que para mí es el más completo y que siempre decía que tendrían que leerlo. Capaz que algunos no lo leen porque su autor es José Corseñac, pero les puedo asegurar que tiene un contenido riquísimo que nos ilustra a quienes tenemos que tomar decisiones cuando se trata de comisiones parlamentarias de investigación y sus facultades, para poder informar al cuerpo, como lo informé como miembro de la comisión preinvestigadora. Está el informe realizado por los 3 miembros de la comisión, unánimemente. Lo que hice ahora fue ampliarlo y sugiero, como lo hicimos los 3, pero ahora evidentemente quedo únicamente, en mi caso, sugiriendo a la Cámara que haga lugar a la denuncia formulada, que haga lugar a la integración de la comisión investigadora solicitada y que se proceda conforme lo asesoramos unánimemente en el orden del día, en el primer asunto del orden del día que estamos tratando. Muchas gracias, señora presidenta.